Hola, ¿cómo están? El día de hoy quiero contarles una historia que me pareció muy buena, muy particular. Es un hecho histórico que no sé si es verídico o es ficticio porque pues no hay hechos arqueológicos que digamos lo fundamenten de que fue real. Simplemente hay como eh, hechos literarios, ¿no? A partir de Heródoto y otros escritores, ¿no? Esta es la historia de cómo los persas le ganaron a los egipcios una batalla con gatos, ¿no? Entonces es muy peculiar y por eso quería como compartirlo acá. Tenemos que citarnos en el Bajo Egipto, ¿no? Cerca a la delta del río Nilo, más específicamente en un lugar llamado Pelocio, ¿no? Aquí estaban obviamente los egipcios. Esto ocurrió en el siglo VI antes de Cristo, ¿no? Tengo que recalcar que cuando ocurrió este hecho, el imperio egipcio ya no era fuerte ni militarmente, ni económicamente, ni políticamente. Digamos que estaba pasando por una transición, ¿no? De decadencia, por así decirlo, ¿no? O sea, ya no era el esplendor que era. Ahora, para el hecho tenemos que irnos un poquitico atrás, ¿vale? Porque necesitamos el contexto de cómo ocurrió. Y todo lo que voy a decir en parte es en Heródoto, ¿sí? Me voy a basar de Heródoto. Entonces la cosa dice así. Resulta y pasa que el emperador Cambises, ¿no? Eh, que el emperador Amosis envió un doctor hacia, de manera obligada, ¿no? Envió un doctor que pues en ese tiempo los doctores egipcios tenían muy buena fama, ¿no? Entonces lo que hizo el emperador Amosis fue enviar un médico hacia la corte de Cambises, ¿no? Pero resulta y pasa que el médico se fue muy ofendido, ¿no? Porque le tocaba ir y él no quería ir. Pero pues si no le hacía caso al emperador, pues lo mataban, va. Entonces se ofendió tanto que fue a sembrar cizaña donde Cambises, ¿no? Él fue, hizo lo suyo y le dijo como, hey, emperador, ¿por qué tú no le pides la mano a la hija del faraón? Entonces Cambises dijo como, no me parece mala idea. Y fue lo que hizo, ¿no? Cambises le pidió la mano a la hija del faraón. Y el faraón, pues claro, aceptó, pero no le dio su hija, sino que le envió a la hija del derrocado faraón, que por linaje tenía que ser faraón, ¿no? Recordemos que Amosis llegó al poder por un golpe militar, ¿no? Bueno, en fin. Entonces él envió la otra hija que no era de él, sino, como vuelvo y digo, fue el derrocado faraón. Pero cuando Cambises se dio cuenta, pues se ofendió el resto. Dijo, puta mal parido, lo voy a matar. Pero póngale cuidado póngale cuidado ¿no? Y ahí fue donde, digamos, se agrietó, ¿no? Las relaciones diplomáticas de estos dos imperios. Cabe recalcar que obviamente este no es la punta, que esto es solo la punta del iceberg, ¿no? Porque realmente debieron haber acciones más profundas y más complicadas, ¿no? Ya sean económicas o políticas, ¿no? Ahora sí, vamos a la historia en sí, ¿no? Ya el faraón Amosis II estaba muerto y lo había relegado pues su hijo, ¿no? Que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Somético. Somético se llamaba el men. Entonces, Asomético pues era muy joven y tenía un imperio pues que no estaba ni peor, pero pues no era la gloria que hace tiempo habían sido. Entonces a él le tocó pues parársele duro a los persas que venían en expansión, ¿no? Y que básicamente la potencia en ese tiempo era el imperio aqueménido, ¿no? La cuestión es que cuando se le paró Somético junto a todo su ejército de egipcios, los esperaron
en el Pelocio, a las afueras, ¿no?, de la muralla, esperando atacar y parársele duro. Pero acá es donde entra lo llamativo, que me pareció una brutalidad. Y fue que los persas en sus escudos amarraron gatos vivos. Entonces cuando se encararon y comenzó el enfrentamiento, pues se llevaron un shock psicológico e impactante, ¿no? Impactante los egipcios porque no sabían qué hacer, ¿no? Y para poner en contexto, los egipcios tienen una diosa con cuerpo de mujer y cara de gata, que se llama Bast. Y esta encarna la armonía y la felicidad. Entonces imagínense ese shock de los egipcios cuando vieron los escudos los gatos y dijeron, puta, ¿qué hacemos, men? ¿Qué hacemos? No podemos atacarlos porque si los atacamos, matamos a lo que simboliza nuestra diosa, ¿no? Entonces eso, pues no sé si era peor o era mejor que los mataran. Pero de esta forma, pues casi todo el ejército no supo responder. Y obviamente los persas tuvieron más facilidad para asesinarlos y derrotarlos, ¿no? Samético, al darse cuenta pues de que su ejército no tenía fuerza, no tenía ánimo, no sabía qué hacer y que básicamente estaban perdiendo, pues decidió retirarse con los supervivientes, ¿no? Se retiró a la muralla, ¿no? A la muralla de Pelocio y decidieron aguantar ahí, ¿no? Mientras tanto. Pero acá esta parte ya no lo dice Heródoto, lo dice otro men que se me olvida. Pero acá lo particular es que después de dejar ese baño, ese mar de calaveras, de cuerpos, pues fueron a asediar la muralla. Y entonces, ¿qué hicieron los persas? Pues los persas empezaron a lanzar gatos. ¡Pa, pa! ¡Hijo de putas! Entonces imagínense el ejército, ¿no? Aguantando ahí, que les empiecen a lanzar gatos y que después les empiecen a atacar. Pues claro, quedaron en una confusión que no sabían qué hacer. Quedaron, vuelvo y digo, en un shock psicológico que los limitó totalmente, ¿no? Básicamente, obviamente no asediaron la fortaleza, pero sí obviamente tuvieron facilidad para traspasarla, ¿no? Y así asesinar pues a la gente que estaba pues dentro de la muralla del Pelocio, ¿no? Eh, Obviamente el rey o el faraón somético pues huyó a Memphis junto con algunos sobrevivientes y allí se quedaron, mientras los persas se tomaron totalmente Pelocio, ¿no? Esa es la historia. Resulta y pasa que pues el emperador Cambises, ¿no?, envía un mensajero, ¿no?, a Memphis pues para que se rindan y pues ellos ganen y ya no hayan bajas y no sufran, ¿no?, un peor castigo, tanto el faraón como el ejército y el imperio, ¿no? Pero los egipcios asesinaron al mensajero. ¿Y eso en qué resultó? Pues es una venganza sangrienta en la que por cada persa asesinado morían 10 egipcios, ¿no? El castigo fue obviamente desenterrar y profanar la tumba de Amosis y quemar su momia. Después, cuando llegaron a Memphis y tomaron la ciudad, lo que hicieron fue realmente secuestrar al faraón y pues que su castigo fuera ver a su hija todos los días recoger agua del río Nilo, y a su hijo pues encadenado verlo morir. Y pues ya básicamente esta es la historia. Es una historia que me pareció muy particular, vuelvo y digo, o sea, por lo absurdo que puede llegar a ser, ¿no? De cómo por unos gatos perdieron una batalla tan importante y pues cómo terminó el emperador, ¿no? Entonces, pues nada,
es eso. Espero les guste y nada, gracias.